Gracias y bienvenidos una vez más. Es una bendición poder compartir con ustedes el poder de la palabra. Este estudio de escuela sabática que cada día se hace más interesante. Esta semana vamos a estudiar a ese gran maestro como nuestra única solución, nuestra más poderosa solución. ¿Quién no se ha sentido alguna vez avergonzado por algún hecho, por algún episodio de su vida, por un mal paso, por haber tomado una decisión equivocada? ¿Quién no se ha sentido avergonzado por sencillamente haber hecho lo que no tenía que hacer? Todos. Busca tu folleto, que esto se pone interesante. Querido Padre, gracias te damos. Es una bendición poder estudiar tu palabra. Acompáñanos en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. El Espíritu Santo siempre le va a dar dirección a nuestras palabras. El Espíritu Santo es el que le da sentido a las lecciones de escuela sabática, para que hagan su huella, dejen una huella en nuestros corazones. Tenemos siempre que aprender algo. Y esta semana tenemos que ver cómo Jesucristo es realmente nuestra única esperanza. No hay otra. Vemos cómo nos podemos imaginar, nosotros nos podríamos poner en los zapatos de Adán y Eva, si es que tenían zapatos, es una manera de expresarse. Pero qué vergüenza tienen que haber ellos pasado con el Maestro, con quien los estaba instruyendo para vivir en esta tierra, disfrutar de esta tierra, que era la posesión que les estaban entregando en sus manos. Y de repente fallaron de una manera estrepitosa, vamos a decir, vergonzosa. Ustedes saben la vergüenza de tener que haber sido echados del Edén. ¿Y qué tal Jacob, cuando en compañía de su madre engañó vergonzosamente a su padre y tuvo que huir de la familia? Hechos vergonzosos. Pero ahí aprendemos, ahí está David, traicionando a los que le servían, a una persona que le servía fielmente, traicionándolo. La traición le produjo una gran vergüenza a David. Y así es siempre. El pecado es vergonzoso, porque nos avergüenza a todos. Y de alguna manera todos hemos sido tocados por ese sentimiento de fracaso. Pero nosotros tenemos una solución. Jesucristo, el Maestro, trajo una solución. Y volvamos al Edén de todas maneras. En el Edén había una prohibición. ¿Cuál era la prohibición? El árbol. ¿Qué significa realmente el árbol? ¿Qué significaba el árbol? Era sencillamente una manera de poner límites. En toda la libertad que ellos tenían, ellos eran el objeto de toda aquella belleza, de toda aquella creación. Era de ellos, se les estaba entregando en sus manos. Tenían unas bendiciones tan grandes. Ellos se sentían tan felices. Pero dentro de todo eso, habían límites. Dios le había puesto un límite. O sea, el acceso a ese árbol. Ese árbol significaba que había que vencer una tentación que se iba a presentar. Ser mejores que Dios. Suplantar a Dios. Creer que podemos ser independientes de Dios. Este árbol representaba esa tentación y ellos sencillamente fallaron. Y esa falla trajo una tragedia enorme para todos nosotros. Es como decir, yo tengo derecho, tengo autoridad para estar por encima de la palabra de Dios. Eso no es lo que pasa ahora. Eso está pasando ahora en medio de tantas religiones que se creen que tienen autoridad para estar por encima de la palabra de Dios. Y enseñan a la gente, no precisamente enfocando la palabra de Dios, pero a su manera. Y ahí está el árbol, esperándolos a todos. Hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que vivir por un así dice Jehová. Siempre. Aunque nos duela y aunque sea contrario a nuestros intereses y nuestros deseos. Ahora, Jesús vino al rescate de ellos. ¿Cómo vino Jesús al rescate de Adán y Eva? Cuando les preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú?
esa pregunta todavía se repite. Pero se repitió claramente cuando vino Jesucristo a rescatarnos a nosotros. Él vino directamente a buscar hombres y mujeres y a preguntar, ¿dónde están? ¿Dónde están mis hijos? En la época más oscura y más triste de la historia de la humanidad, llegó Jesucristo a buscar su pueblo, a buscar a su creación. Toda provisión es una prueba para nosotros. Y las provisiones no son tantas porque toda provisión es precisamente para resguardarnos de caer y de ser avergonzados. Ahora, ahí está Jacob. Vamos a ver el caso de Jacob. Ya vimos el caso de Adán y Eva. Avergonzados tuvieron que salir del Edén. No aceptaron los límites que Dios había propuesto. Y ahí está Jacob, tratando de ser mejor que Dios. Él y su madre. Ahora, yo me imagino cómo sería este cuadro. La madre quería lo mejor para su hijo y quiso adelantarse a los planos de Dios. Ser sencillamente independientes a la voluntad de Dios y a la divina providencia de Dios. Y eso le costó a Jacob tener que irse de su hogar, abandonar a su familia, nunca más ver a su madre y tener que regresar en unas condiciones de miedo, temeroso de su hermano, aunque Dios lo iba a bendecir, indudablemente que sí. Dios le permitió ver la escalera de donde descendían y subían los ángeles al cielo y le dio una promesa: yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Y esa promesa fue lo que ayudó a Jacob a irse lejos, donde se cumpliera la voluntad de Dios. Pero de todas maneras, habían límites. Él hizo todo lo que pudo a donde fue. De todas maneras, él dejó un legado a donde fue porque él tenía un carácter diferente. Él aprendió. Él estuvo en la presencia de Dios. Él mismo lo dijo, esto es casa de oración, puerta del cielo. Cuando vio el cielo abierto y a los ángeles de Dios que subían y bajaban. Ahora, a veces nos alcanza ese pecado con una violencia diferente, pero una vez cuando la humanidad estaba en su momento más difícil, dice la palabra que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir habitó entre nosotros? Cuando buscamos el significado real de esa frase, Él habitó entre nosotros, vino a enseñarnos, el maestro. Es lo que estamos estudiando en este trimestre, la educación cristiana. Cómo Dios puede educarnos y cómo Jesucristo, ese Dios, nuestro Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros para enseñarnos. Llegó el rabino, llegó el maestro que el cielo había designado para sacarnos del atolladero, de la ignorancia y para enseñarnos a vivir nuevamente hacia Dios. Él venía a vindicar el carácter de Dios y lo hizo de una manera muy especial. Ahora hay una pregunta. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Está habitando en nuestros corazones. Está habitando en mi hogar. Está habitando en mi oficina, en mi trabajo. Donde quiera que voy, soy capaz de invocar su nombre. Él está habitando todavía en medio nuestro y nos sigue enseñando, pero esta vez nos está preparando para irnos de aquí. Podemos entender eso. Él sigue enseñando. Tenemos que caminar con Él y Él nos está enseñando a caminar con Él. Cuando Él estuvo enseñando a sus discípulos, tuvo que salir de la región de Israel y se encontró allá con una mujer que sencillamente pudo replicarle a una enseñanza de Jesucristo. Yo no he venido, a mí no se me ha enviado, sino a la casa de Israel. Y yo no puedo echar el pan a los perros. Y hubo quien le dijo, ¿usted sabe por qué la mujer le pudo responder? Porque ella conocía a los perros. Ella sabía lo que era un perrillo. Los israelitas no conocían los perros, eso no existía en la nación de Israel, era un animal inmundo. Y los que existían eran perros salvajes. Ellos vivían con sus perritos en la casa. Y la mujer fue capaz de decirle una gran verdad. Aún los perritos comen
de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ahí está. Es una bendición porque Jesucristo inmediatamente detuvo sus argumentos. Grande es tu fe. Y los discípulos tenían que aprender esas cosas. Los discípulos tenían que ampliar su visión. No era fácil, pero él era un gran maestro y estaba enseñando a sus discípulos a dar un testimonio poderoso. A veces nosotros tenemos que presentarle a Jesús nuestras peticiones. Nosotros tenemos que presentarle nuestros miedos, nuestros problemas. Ahora, eso lo tenemos que hacer con una verdad nuestra. Acuérdate de que yo soy carne. Ayúdame. Ayúdame y enséñame a vivir para ti. Y pedirle al Espíritu Santo, enséñame a caminar con Dios. Y eso va a marcar una diferencia. ¿Qué hizo el ciego aquel? Jesús una vez estaba un ciego en el camino. ¿Qué pasó con el ciego? ¿Qué pasó con Bartimeo realmente? Bartimeo, desde que sintió que estaba Jesús pasando por ahí, él no se cansó de gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo conoció él lo que él estaba esperando desde hace tiempo? Con tanta oración. Dios le estaba contestando su oración y el Espíritu Santo llevó a Jesucristo precisamente a pasar junto de él. A veces a mí me preocupa que Dios me pueda estar dando una oportunidad especial, muy especial, y yo no la reconozco. Y a veces duele. Después que uno pierde la oportunidad de testificar, eso duele. A Bartimeo se le dio la oportunidad de testificar por Cristo y por eso él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Ahora, ¿qué pasó después? Él les enseñaba a sus discípulos a que lo miraran, a que entendieran que él iba camino a un sacrificio. Y ellos no lo entendían. Y sin embargo, Bartimeo, inmediatamente que recibió la vista, se fue siguiendo a Jesús a Jerusalén, al destino que esperaba Jesucristo. Y él fue parte de aquel desfile que entró aquel día en Jerusalén, cuando Jesucristo iba montado en aquel asno. Y ahí iba Bartimeo. Él entendía lo que estaba pasando. Él tuvo una visión más amplia que los propios discípulos. Gracias. Estas bendiciones no podemos pasarlas por alto. ¿Qué aprendimos esta semana? Eso, ponernos en manos del Maestro, andar con el Maestro, recibir la enseñanza diaria del Maestro. Y aunque nos duela, nosotros sencillamente tenemos que crecer con las pruebas, con a veces tristeza, a veces dolor. Y Él nos sigue diciendo a todos: el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y siga. Gracias por acompañar. Es una bendición poder compartir el poder de la palabra con ustedes. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias. Gracias te damos por esta lección. Ayúdanos de que nuestras vidas sean marcadas por tu palabra. Gracias por el Divino Maestro que vino a enseñarnos a vivir una vida diferente, a mirar hacia arriba y a estar dispuestos a seguirlo en todo momento, a vindicar el carácter del Padre, a enseñarnos que la vida es una vida de fe, pero sobre todo de obediencia perfecta y de confianza perfecta en un Dios maravilloso. En el nombre de Jesucristo te pedimos tu bendición. Amén y amén. Gracias y hasta la próxima semana.